A continuación, daremos inicio a la primera conferencia del seminario, denominada Tendencias y Política de Educación Superior en el Ámbito Formativo. Invitamos al escenario a María José Lemaitre del Campo, directora ejecutiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo, quien estará a cargo de esta conferencia. María José Lemaitre es licenciada en Sociología con estudios de posgrado en Educación. Ha sido presidenta de la Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad y estuvo a cargo del diseño e implementación de procesos de aseguramiento de la calidad en Chile entre los años 1990 y 2007. La acompañará como panelistas Homero Ango Aguilar, rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Lorena Macías Quiroga, Superintendente Nacional de Educación Superior Universitaria, Manuel Rodríguez Castro, director de Gestión de la Calidad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y Manuel Alberto Briceño Ortega, rector de la Universidad Católica Santa María, quien estará a cargo de la conducción de esta conferencia. Buenas tardes tengan todos. Vamos a dar inicio al conversatorio Perspectivas sobre la implementación de políticas de aseguramiento de la calidad en América Latina. Para lo cual invitamos a la doctora María José para que pueda tratar sobre este tema. Buenas tardes. Un saludo especial a las autoridades universitarias y públicas, académicos, amigos, señoras y señores. Quiero empezar por dar las gracias por esta oportunidad para compartir con ustedes un espacio de reflexión sobre la educación superior, sobre su calidad y su contribución al desarrollo de estudiantes y del país. Quiero empezar por hacer una distinción entre lo que llamamos tendencias y política. A veces se nos confunden. Las tendencias son más bien las cosas que suceden y que se mantienen, pero las políticas son decisiones que tomamos, son opciones que se toman. Y estas tendencias vienen de un conjunto de cambios sociales. Nuestras sociedades están cambiando y eso impacta en la educación superior. Y tenemos cambios demográficos que nos cambian la demanda por educación superior, cambios sociales donde hay una clase media emergente que se define muchas veces en función de la educación y que entonces genera una demanda distinta, no parecida a la demanda tradicional por educación superior, sino una diversidad de calificaciones de entrada, de intereses. Hay cambios en el medio laboral, hay cambios en el tipo de empleo, cada vez más se necesita gente que sea capaz de abordar tareas que no son rutinarias, que tienen un componente simbólico importante, a todo nivel. Y eso genera la necesidad de formar en competencias amplias, en una formación a lo largo de la vida, en el desarrollo de lo que llamamos competencias transferibles o competencias blandas. Hay cambios tecnológicos y las tecnologías de información y comunicación no solo han cambiado la manera como nos relacionamos entre nosotros, sino también las maneras de aprender. Yo recuerdo una vez, conversando con el vicerrector de una universidad norteamericana, me decía que desde que había full acceso a internet y a todas las redes sociales, las tesis que él recibía eran el doble de largas, se demoraban el doble de tiempo y eran la mitad de buenas. Y él decía, la culpa es nuestra, porque seguimos enseñando como si nosotros administráramos la información. Y lo que tenemos que enseñar es a desechar información, es a criticar la información, y no sabemos cómo se hace. Hay cambios en la concepción del mundo, del Estado-Nación a un mundo globalizado.
Y eso también nos cambia el foco. Ya las fronteras son difusas, nuestros estudiantes están invitados a moverse en un mundo que es mucho más amplio y a veces se nos hace ancho y ajeno. Entonces, una tendencia es un patrón de comportamiento que se proyecta hacia el futuro y una política es un conjunto de decisiones interrelacionadas que son tomadas por un grupo de actores en función de propósitos y de medios que se van a desarrollar en un contexto determinado. Entonces, estas tendencias, ¿cuáles son las que nos exigen? Si se aumenta y diversifica la demanda por la educación superior, las decisiones que tenemos que tomar son, ¿vamos a privilegiar la masificación o vamos a ser selectivos? Y hay voces en las dos opciones. Hay gente que no quiere que se masifique la educación superior porque piensan que de esa manera la calidad disminuye y que entonces hay que mantener criterios de selectividad. Y hay quienes se abren a una educación superior mucho más masiva y abierta, aun cuando haya diferencias en calidad. Hay la decisión si vamos a privilegiar la excelencia o vamos a privilegiar la pertinencia. Si queremos mantener una lógica de universidades tradicionales o nos vamos a abrir a nuevos modelos un poquito desconocidos, que todavía no sabemos muy bien cómo van a funcionar, pero que son capaces de responder con mayor flexibilidad a estas demandas nuevas. Queremos un régimen público, un régimen privado, un régimen mixto. Queremos entender la educación superior como un derecho social o aceptamos que se la considere un bien de consumo. No son preguntas vacías, son cruciales y muchas veces las políticas no se atreven a enfrentarlas. Y cuando digo no se atreven a enfrentarlas, estoy hablando de mi país. Yo vengo de Chile, estamos metidos en una discusión con una reforma de educación superior y que muchas de estas cosas están presentes, pero no siempre se hacen explícitas. Y yo creo que es función de quienes toman decisiones de política hacerlas explícitas. Si queremos hablar de las funciones de la educación superior, tanto aquellas explícitas, como la formación de profesionales o desarrollo del conocimiento, como aquellas funciones implícitas que tienen que ver con retrasar la entrada al mundo del trabajo de una población, como tiene que ver con expectativas de movilidad social. Bueno, queremos modelos institucionales fijos o diversos. Queremos diseñar un marco nacional de cualificaciones que ordene y defina itinerarios de formación. Queremos reconocer aprendizajes previos o queremos centrarnos en la formación más tradicional. En estas nuevas competencias para la fuerza de trabajo, ¿estamos dispuestos a ampliar el concepto de educación superior a educación terciaria? Queremos hablar, estamos dispuestos a aceptar programas de ciclo corto que conviven con programas de formación profesional, con maestría, con doctorados académicos y profesionales. Hoy día hablar de un doctorado industrial, un doctorado profesional, es casi un sacrilegio. Y sin embargo, muchos de los países desarrollados están yendo por esa vía y vinculando así la generación de conocimiento con el mundo de la industria y de la empresa. Una variedad de programas. En fin, ustedes ven que la cantidad de decisiones son realmente importantes. Y hay más, pero las vamos a ir pasando rápido. La presencia de las TIC, bueno, el rol del docente, lo que decía antes. ¿Qué tiene que hacer un docente? Cuando sabe que sus estudiantes, frente a cualquier cosa que diga, van a ir a internet a verificar si lo que dice es cierto o no, o a complementar lo que dice, o a decirle eso no es así porque aquí dice que lo... ¿no? En la internacionalización, estamos acostumbrados a pensar en internacionalización como movilidad, pero ¿qué pasa con la internacionalización en casa? ¿Qué pasa con el 99% de estudiantes que no se mueven? ¿Cómo les abrimos esos espacios? ¿Cómo podemos reflexionar sistemáticamente sobre las funciones de la universidad o de la educación superior? ¿Cómo vamos generando espacios de análisis de la investigación, en actualización, desarrollo académico? Hablamos de investigación, pero el desarrollo del conocimiento tiene todas esas vertientes y no se pueden ignorar.
Entonces, ¿cómo se toman en cuenta las tendencias? Bueno, por un lado hay que reconocer que hay ciertas cosas que son inevitables y que más vale que las tomemos en cuenta. Si hay menos jóvenes, bueno, vamos a tener que trabajar más con adultos. Tenemos que eliminar o reducir el impacto de aquellas cosas que son indeseables. Si vemos que hay una tendencia a, por ejemplo, a entrar a la universidad y desertar, bueno, ¿cómo reducimos ese impacto? ¿Cómo nos damos cuenta de que ahí hay un problema? ¿Cómo intervenimos sobre aquellos elementos que son controlables? Y así podemos entonces definir políticas que tomen en cuenta los propósitos, las variables y las relaciones que existen y los resultados esperados. Y es ahí donde se desarrollan las políticas. Esto se da a nivel de sistema, pero también a nivel institucional. Frente a la diversificación institucional, a la variedad de instituciones, ¿qué política tiene que tomar una institución? Tiene que ser capaz de definir con claridad su misión. ¿Cuáles son sus prioridades? No todas las instituciones tienen que hacer lo mismo. Pero hay que saber qué es lo que una institución se compromete a hacer, qué le ofrece, qué le promete a la sociedad. Si estamos hablando de una demanda creciente, bueno, ¿cuál es la población objetivo de esta universidad? Distinto de esa universidad. Unas serán más selectivas, otras más inclusivas. Unas más centradas en adultos, otras más en jóvenes. Pero hay que saber quiénes son los estudiantes a los cuales yo aspiro a llegar. Si se reduce el financiamiento público, y hemos oído ahora una serie de políticas que aumentan el compromiso público con la educación superior, pero siempre los recursos son insuficientes. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que la universidad está dispuesta a aceptar o a buscar? Y en estas nuevas demandas de formación, ¿cómo se revisa el currículo? El otro día, en una reunión en República Dominicana, un profesor decía: estamos acostumbrados a pensar que si tenemos espléndidos profesores, la formación va a ser buena. Pero la verdad es que no siempre es así. Si el currículo es malo, si el currículo no está adecuado a las necesidades de los estudiantes y de la disciplina, la verdad es que los profesores no son magos. Él decía: el currículo proporciona la coreografía. Y si la coreografía es buena, aún los bailarines mediocres pueden hacer algo decente. Y entonces el currículo proporciona la coreografía. Y la coreografía es fundamental. Entonces estas decisiones tienen que ver con un currículo apropiado, que no es el mismo para todas las instituciones, aunque sean las mismas carreras, porque los estudiantes son distintos y los contextos son distintos. Y en ese contexto el desarrollo de estrategias pedagógicas. Ahora, todo esto en el contexto del aseguramiento de la calidad. Ustedes dirán: bueno, ¿y aquí toda esa lata sobre tendencias y políticas? Bueno, porque el aseguramiento de la calidad no es inocente, no se da en el vacío. Y la calidad tampoco es inocente, y la forma como la definimos no es inocente. Entonces, si no tenemos en cuenta el contexto para el aseguramiento de la calidad, las políticas no se van a poder implementar de manera eficaz. ¿Qué significa aseguramiento de la calidad? Y tenemos un nombre, pero hay distintos propósitos. Tenemos el control de calidad, que es el que define ciertos umbrales y asegura que la provisión de educación superior cumple con esos umbrales de calidad. Y me gusta usar la palabra umbrales porque lo que se suele usar son criterios mínimos, pero mínimos da la impresión de que fuera poquito. Es un umbral. Bajo ese umbral no se puede funcionar. Ahora, tampoco se trata de poner un umbral tan alto que nadie lo cumple. Hay que ser realista y hay que ser, probablemente, aplicarlo con un criterio de desarrollo. No lo cumple hoy, pero lo puede cumplir en 5 años más y lo vamos a ayudar a que llegue a ese umbral. Pero es fundamental porque aquí es donde se define el nivel básico, que la más débil de las instituciones que operan en el país es de una calidad aceptable. Eso es lo que quiere decir. Y esa es la tarea del licenciamiento, y aquí tenemos a Lorena, que está a cargo de asegurarnos que eso suceda. El segundo nivel es garantía de calidad, y que es un paso más allá, porque eso lo que hace es que proporciona información sobre el cumplimiento de los propósitos institucionales y de los criterios de calidad. Y entonces la garantía pública de calidad a través de procesos de acreditación. Es un paso más allá, es el paso que da
cuenta pública de la calidad. Y finalmente hay el tema de fomento, que a uno se le suele olvidar, o lo dice hacia la pasada, pero hace poco al respecto. Y a veces cae en la tentación de decir vamos a tener unos programas de financiamiento espléndidos solo para las instituciones acreditadas. Bueno, y las que no están acreditadas las dejamos morirse y las condenamos además a una muerte lenta porque no las cerramos. No, si queremos salvarlas hay que fomentar la calidad, porque eso asegura que las instituciones cuentan con políticas de autorregulación y que son capaces entonces de ir mejorando sus procesos. Y eso pasa por auditorías de calidad, por el fomento de la gestión de calidad y por la provisión de recursos. Aunque eso cueste aceptarlo, pero es indispensable. Entonces, tenemos, ¿cuál es la lógica? Y no es lo mismo, no es la misma lógica, y por eso hay que mantener estos procesos separados. El control de calidad suele ser obligatorio, tiene criterios y estándares que están definidos externamente, el resultado es que la institución más débil cumple con el umbral y el peso fundamental está en la evaluación externa. En los procesos de acreditación puede ser voluntario o obligatorio, y en muchos países es voluntario para muchas cosas, pero obligatorio para otras. Los criterios son externos en parte, pero también la consistencia interna, es decir, la fidelidad con los propósitos institucionales, con las prioridades y los principios que la propia institución se ha definido. Y el resultado es que los títulos y grados son reconocidos y valorados. Uno le cree a esa institución y entonces reconoce el título, reconoce los estudios, primero dentro del país, eventualmente internacionalmente también. Y aquí el peso entre evaluación externa y autoevaluación es equivalente. En los procesos de mejoramiento o de capacidad de autorregulación también pueden ser voluntarios. Los propósitos institucionales son los que guían estos aspectos y esta evaluación, y el resultado es que la institución es capaz de identificar sus fortalezas y debilidades y actuar en consecuencia. Entonces no necesita que alguien venga periódicamente a mirarle y decirle qué tiene que hacer, porque sabe. Ese es el resultado que todos aspiramos. No va a ser inmediato, pero hay que trabajar en ese sentido. Y aquí entonces el peso de la autoevaluación es mucho mayor. ¿Y de quién depende? Bueno, esta es una tarea compartida. Hay toda una parte que es el aseguramiento interno de la calidad, donde las instituciones y su personal son las que están a cargo de esto, que son los verdaderos responsables. Nadie puede construir calidad si no es desde adentro de una institución. Las agencias de acreditación, las de licenciamiento, pueden contribuir, pueden hacer urgente lo importante, pueden poner plazos, pueden definir criterios, pero la calidad solo funciona si se construye desde dentro. Entonces aquí las instituciones y su personal son clave. Aquí entra el aseguramiento externo de la calidad, los evaluadores externos y las agencias que hacen la evaluación y acreditan. Y el gobierno, que define instrumentos de política y que entonces establece un marco para todo este proceso. Entonces es una tarea compartida, y si no es una tarea compartida, la verdad es que se hace imposible. Ahora, el aseguramiento de la calidad tiene dos enfoques, y los dos son importantes. Uno es la mirada hacia atrás, cuánto hemos avanzado, estamos cumpliendo los criterios de calidad. Eso es lo que suelen hacer las agencias de evaluación externa. Le toman una foto a la institución en un momento determinado y dicen, a ver, ¿dónde está usted? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo está haciendo? Y es importante, porque eso define el lugar donde estamos parados. Pero esta otra mirada hacia adelante es crucial. ¿Cuánto nos falta? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la cumbre? Ahora, cuando uno sube una montaña, y esto me contó un amigo que llegó hasta la cumbre del Everest, me decía, lo peor cuando uno sube una montaña son las falsas cumbres. Porque uno dice, voy a llegar ahí, a esa cumbre, y llegué. Y uno llega a la falsa cumbre, a la cumbre y no era. Porque ahí detrás
aparece otra. Y detrás de esa hay otra. Hasta que, claro, la gente que sube al Everest se encuentra con que es la última. Pero las universidades nunca llegan a la cima del Everest. Las cumbres siguen multiplicándose una detrás de otra. Entonces, este proceso de mirar hacia atrás, pero al mismo tiempo mirar hacia adelante, es lo que hace que se pueda construir la calidad. Entonces no basta con la mirada hacia atrás, no basta con saber cuánto hemos avanzado, porque hay que llegar a la cumbre. Ahora, muy brevemente les quiero comentar qué es lo que pasa con estos procesos de aseguramiento de la calidad. Nosotros hicimos un estudio que trató de mirar qué pasaba después de 5 o más años de procesos de evaluación. Dijimos, bueno, ¿y les pasa algo a las instituciones? ¿Cambian o siguen igual? A lo mejor hicieron unos lindos informes, hicieron unos planes de mejora que están empastados con tapas de cuero, letras doradas, guardados en algún estante y no pasó nada. ¿Será cierto eso? Entonces hicimos un estudio coordinado por CINDA, que es el centro que yo dirijo, que es una red de universidades de América Latina y Europa. Este estudio está en el marco de un proyecto donde participaron 23 universidades de 17 países y nos centramos en 7 países que tenían experiencia. En México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, España y Portugal. Y lo que pedimos fue que actores internos y externos nos dijeran qué veían ellos que había pasado. No que nos hablaran del impacto, porque es muy difícil separar qué pasó por el aseguramiento de la calidad o por otras políticas, pero en su cabeza, ¿a qué lo asignaban? Y fue súper interesante. En primer lugar, nos encontramos con sorpresa que hay un alto grado de consenso en que los efectos fueron positivos. Hubo reclamos, por supuesto, de que esto de alguna manera interfiere con la autonomía universitaria, con que a veces nos hacen trabajar mucho, de que hay que llenar muchos papeles, pero en síntesis la conclusión fue, valió la pena. Y valió la pena porque, junto con reconocerlo como un mecanismo regulatorio eficaz, hacía explícito qué es lo que se iba a entender por calidad y facilitaba la vida. Ya no era una cosa así un poco nebulosa, ¿verdad? La reconozco cuando la veo, sino que, bueno, esto vamos a entender por calidad. No siempre había acuerdos con esas definiciones, pero en muchos casos las mismas instituciones habían contribuido a mejorar esas definiciones. En gestión institucional nos dijeron que había habido cambios en la estructura. O sea, se habían creado nuevos cargos, se habían generado nuevos roles, nuevas habilidades. Se había profesionalizado el gobierno y la gestión, y esto era un tema relevante. Sin embargo, nos dijeron, pero en muchos casos hay un riesgo de gerencialismo, donde entonces la gestión se empieza a desarrollar más con criterios corporativos que con académicos. Pero igual había habido una mejora en la gestión. Tal vez el punto más relevante fue el desarrollo de sistemas institucionales de información y el aumento de su uso para tomar decisiones. Dijeron, hemos mejorado nuestro sistema. Ahora sabemos cuántos estudiantes reprueban, cuántos desertan, cuántos se titulan, sabemos cuáles son las asignaturas difíciles, sabemos quiénes son los docentes que nos interesa conservar, sabemos cómo les va a nuestros egresados y podemos usar eso para tomar decisiones. Y finalmente el reconocimiento del rol central de la docencia en las universidades. Esto insistió mucho como discurso, como definición, no todavía traducido a políticas concretas, pero por lo menos hay un primer paso. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, que curiosamente era invisible para las autoridades centrales, los vicerrectores académicos nos dijeron aquí no ha pasado nada. Sin embargo, cuando uno iba un poco más abajo, a los directores de carrera, a los docentes, a los estudiantes, nos dijeron ha pasado muchísimo. Hemos tenido que redefinir nuestros perfiles de egreso, los hemos hecho más concretos, más útiles, más orientadores de nuestras tareas. Hemos cambiado también el currículo, lo hemos hecho más actualizado, hemos hecho ajustes. Ha habido un uso de nuevas estrategias pedagógicas y mucha capacitación pedagógica de los docentes. Las instituciones le habían metido plata, habían invertido en recursos de aprendizaje, en capacitación de docentes,
ese tipo de cosas, pero hubo una fuerte crítica que las agencias de acreditación tendían a enfatizar aspectos formales por sobre los sustantivos. Y nos decían, nos preguntan mucho por cuántas jornadas completas, cuántos grados de magíster, cuántos doctores, cuántos esto, cuántos lo otro, cuando las cosas importantes no siempre están ahí, o muchas veces tienen más que ver con cómo se usan esas cosas que con los aspectos formales. Y eso fue una crítica significativa. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuál es el desafío sustantivo desde el punto de vista de las políticas de educación superior y de aseguramiento de la calidad? Lo que interesa es que haya una mejora continua de la calidad, no una mejora que se va produciendo, como alguien decía, en hipos evaluativos, ¿verdad? Viene la acreditación, nos agitamos, y después tenemos 5 años de vacaciones, porque tenemos que esperar que vuelva la acreditación 5 años más, ahí respiramos y al 4º año recién empezamos de nuevo. No, lo que nos interesa es la mejora continua. Y entonces, en un contexto de diversidad, porque esto no lo podemos ignorar, y una diversidad que yo llamo una diversidad virtuosa, es decir, una diversidad que se hace cargo de que hoy día hay que responder a demandas y necesidades muy distintas. Tenemos estudiantes que quieren ser investigadores, que quieren seguir al doctorado, y queremos estudiantes que quieren trabajar pronto, en un trabajo digno, que los ayude a mejorar su bienestar familiar y social. Hay gente que lo que quiere es ser buenos ciudadanos, poder participar en la vida social. En ese contexto de diversidad, ¿cuál es el desafío para las instituciones? Lo primero es hacer un fuerte vínculo entre la misión institucional y la calidad. La misión manda, pero la misión no se puede definir solo desde la perspectiva de lo que la institución quiere hacer, sino que tiene que incorporar un contexto de pertinencia social, es decir, a qué demanda, a qué necesidades yo elijo dar respuesta y de qué manera tomo en cuenta esas necesidades en la planificación de mis recursos, mis procesos, mis resultados. Ahora, la calidad, como digo, es una responsabilidad de cada institución y sus actores, y por eso la gestión de calidad, la calidad como principio fundamental y como prioridad fundamental de la gestión de las instituciones, cosa que no siempre sucede. Porque con la mano en el corazón reconozcamos que para gran parte de los actores universitarios la calidad es una linda palabra, un buen concepto, pero no es una prioridad. Estamos más preocupados de conseguir recursos, de terminar el semestre, de aprobar el curso. Y la calidad, bueno, ya, sí, es muy importante, y como es muy importante la vamos a dejar para cuando no tengamos nada más que hacer, y como siempre tenemos demasiadas cosas que hacer, se nos va quedando. La gestión de calidad pone la calidad como prioridad central. Y eso, demanda una clara definición de propósito en función de su identidad y su entorno significativo. Y entonces ajustar sus componentes, sus actores, sus académicos, su personal administrativo, sus estudiantes, sus recursos, sus procesos, sus mecanismos de gestión en función de esos propósitos. Y significa abrirse a nuevas modalidades, reconocer que hoy día la educación superior es distinta y que tenemos que aceptar eso y hacerlo bien, porque la diversidad no es un pretexto para la mediocridad. Y a veces parece eso, ¿verdad? Yo recuerdo una universidad que me dijo, no señora, no se preocupe, sí, nosotros no tenemos biblioteca porque estamos conectados a internet. Está bien, pero hay ciertas cosas que hay que tener en una biblioteca y había que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el desafío para las agencias? Porque las agencias son importantes, aun cuando la gestión de calidad es clave. Las agencias son importantes no solo porque pueden facilitar el desarrollo de la calidad, sino que también porque pueden hacer lo imposible. Y hay que tener cuidado con eso, porque puede pasar que la forma como se definen los criterios, la forma como se implementan, la rigidez, la excesiva prescripción de acciones, hace que la calidad sea imposible. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las agencias? Bueno, tienen que definir sus criterios y sus procedimientos en una lógica también de pertinencia,
que se hagan cargo de las misiones de las instituciones, del contexto en que operan, de las necesidades que tienen. Hay un tema con la evaluación por pares, y yo le puse ahí crisis de la evaluación por pares. ¿Cómo se define la paridad? ¿Quién es par? Y claro, uno puede salir de la definición fácil. Yo vi una vez en un manual de acreditación en un país centroamericano que se llamaban pares porque iban de 2 en 2, pero no es eso. Se llaman pares porque son parecidos a la institución que visitan, porque entienden ese contexto. Pero las agencias tienden a seleccionar sus pares en las instituciones más prestigiosas, que no siempre son pares de las instituciones que visitan. Entonces hay ahí un tema y tenemos que revisar cómo se seleccionan, cómo se capacitan, cómo se define el concepto de paridad. Hay un desafío que tiene que ver con la profesionalización del aseguramiento de la calidad, y eso significa formar a los distintos actores, a los órganos colegiados que toman decisiones y definen políticas, a los evaluadores, al personal. Y tener cuidado en esta definición de criterios con las presiones corporativas, porque siempre va a haber instituciones que quieren poner la vara más alta para eliminar la competencia. Ten cuidado. Hay una tensión entonces entre el control de los umbrales de calidad y la promoción de la mejora continua. Y de repente el énfasis en los umbrales conduce a una mirada que tiende a ser más regulatoria, más controladora, y entonces empieza a generar más una cultura de la obediencia que una cultura de la autorregulación. Y entonces estamos haciendo justo lo contrario de lo que debiéramos hacer. Y finalmente la necesidad de aprender a valorar la diversidad sin perder rigurosidad. Valorar la diversidad no significa que todo va, significa que uno acepta que hay maneras distintas de hacer las cosas. Y finalmente los temas emergentes. Tenemos que redefinir la educación superior. Hoy día, educación superior en casi todos los países del mundo es sinónimo de educación terciaria. Es decir, incluye programas de ciclo corto, incluye programas modulares, incluye una serie de opciones virtuales, los MOOCs, los recursos educacionales abiertos, incluye una variedad de cosas. Entonces, es necesario abrirse a una forma distinta de entender educación superior. Hay que asumir el desafío de la educación a lo largo de la vida. También hablamos alegremente, lo decimos a cada rato, formación continua, educación a lo largo de la vida. Pero cuando empezamos a mirar, ¿vamos a reconocer los estudios previos? No, porque las matemáticas que enseñan en esa institución no tienen nada que ver con las matemáticas que yo enseño. Nada. Y la historia del Perú, no, tienen que partir de nuevo, de cero. Bueno, eso no es educación a lo largo de la vida. Hay que reconocer que hay modalidades formativas diferentes. Hoy día muchos estudiantes son de tiempo parcial, aunque tengan becas de mantención. Son de tiempo parcial porque son adultos, porque tienen familias, porque tienen trabajo y quieren seguir estudiando. Bueno, y eso son otras formas de enseñar y de aprender. La formación modular, la formación progresiva, en que uno puede ir juntando distintas cualificaciones y de pronto decir, bueno, aquí tengo, ¿quién me reconoce? Creo que también hay que pensar en desarrollo de estrategias pedagógicas apropiadas. Si tenemos estudiantes, yo creo que no hay ninguna institución que yo haya visitado, y he visitado muchas, donde no me hayan dicho, es que usted no sabe cómo nos llegan preparados los estudiantes de educación secundaria. No saben nada, no saben leer, no saben escribir, no saben matemáticas, no saben sumar 3/4 más 2 séptimos. ¿Y qué hacemos nosotros? Eso lo dicen aún las instituciones más selectivas. Por supuesto que si uno va a la educación secundaria, la queja es de la primaria, los de la primaria dicen el preescolar y los preescolares dicen que la culpa la tenemos los papás, pero bueno. El punto es que independientemente de quién sea la culpa, si yo admito a un estudiante, lo admito con sus cualificaciones. Y le tengo que enseñar a partir de lo que sabe. Y si no sabe sumar 3/4 más 2 séptimos, no le puedo enseñar cálculo y álgebra. Tengo que enseñarle aritmética primero. Y eso es un imperativo de calidad, de responsabilidad, de pertinencia.
tenemos que entonces mirar el uso de las tecnologías de información. ¿Cómo las manejamos? Hay gente que dice, no, yo prohíbo los celulares en mis clases. No saca nada con prohibirlos, van a estar igual. Pero ¿cómo los usamos? Claro, a la generación mía le cuesta mucho eso, pero hay que aprender. Hay que redefinir los objetivos de aprendizaje. En fin, hay que dar una mirada dura, difícil a lo que hacemos. Y quedan como dos nomás. Creo que tenemos que ampliar el concepto de cualificaciones, ya no solo los títulos finales, sino que tenemos que aprender que hay diversos itinerarios y modalidades formativas, que hay educación transnacional, que hay que regular, pero que existe, que hay educación a distancia, que hay recursos educativos abiertos, que hay los cursos masivos online, que hay múltiples formas de aprender y que tenemos que ser capaces de incorporarlo, porque el aprendizaje, una vez que se produce, está en el alumno y él tiene derecho a que se le reconozca. Tenemos que ampliar el concepto de cualificaciones también, pasando de lo que durante mucho tiempo dijimos que tenía que ser la formación idéntica, ¿verdad? Y nos pasábamos mucho rato comparando planes de estudio. A ver, hizo este curso, ¿y este curso sería igual al mío o no? No, porque si no lo tiene que hacer de nuevo. Después, nos abrimos a la equivalencia sustancial. Ya, no era idéntico el curso, pero era equivalente. Hoy día la UNESCO está promoviendo, y me parece a mí que tiene toda la razón, que dice un estudiante es dueño de su conocimiento y tiene el derecho a que se le reconozca, a menos que se demuestre que hay una diferencia sustantiva con lo que yo espero. Y la diferencia sustantiva es relevante, entonces. Pero es un enfoque distinto, es un enfoque que reconoce que hay múltiples maneras de aprender. Tenemos que aprendernos a reconocer periodos de estudio y estudios parciales. Y sobre todo tenemos que abrirnos a la innovación y a nuevas maneras de definir e identificar la calidad. Este monito creo que es importante, porque ¿qué es lo que sabemos hacer? ¿Y qué es lo que hacemos a cada rato? Nos movemos así, ¿verdad? Estamos aquí y queremos hacer lo mismo, pero mejor. Entonces, más profesores, un poco mejores ingresos de estudiantes, un poco más de recursos de aprendizaje, laboratorios más actualizados. Eso lo hacemos súper bien. Y nos encontramos con que de pronto el desafío no es ese, el desafío es hacerlo distinto. Aquí tenemos que movernos acá. Y nuestra fantasía es que nos vamos a mover así. Vamos a estar aquí, vamos a hacer las cosas distintas y lo vamos a hacer excelente. Pero la verdad es que no es así. Primero nos movemos para acá y hacemos cosas distintas. No sé si ustedes han tenido la experiencia, pero cuando yo cambié mi teléfono a uno que era distinto, más moderno, tuve que ir con uno de mis nietos a escogerlo y me dijo, esto es lo que tú necesitas, no necesitas más que esto, pero esto te va a servir. Además puedes sacar fotos, mira. Bueno, no les puedo decir cuántas fotos de mis zapatos. No es que sea completamente inepta, pero hasta que aprendí, pasé por un periodo de incompetencia temporal. Y eso nos pasa siempre. Si cambiamos del currículo basado en objetivos a un currículo basado en competencia, al comienzo lo vamos a hacer más mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la agencia acreditadora y dice, resultados malos, no acredita. ¿Qué es lo que hace la universidad entonces? No cambia nada hasta después de que se fue la agencia acreditadora. Y como la agencia acreditadora viene seguido, no cambia nada. Y entonces los procesos de aseguramiento de la calidad se convierten en un freno para la innovación. Entonces tenemos que reconocer que la mejora y sobre todo la innovación pasan por este proceso lento, difícil, trabajoso, que es casi como una escalera. No es nunca una rampa en diagonal. Entonces, esta sí es la última. Como les decía, la educación superior no es inocente del contexto social en el que se desempeña. Y por eso las tendencias y las políticas son clave para definir políticas y sobre todo para implementarlas.
Lo segundo es que la calidad es una responsabilidad de las instituciones y las políticas de aseguramiento de la calidad tienen que poner esa responsabilidad en las instituciones y exigirle a la institución que se haga responsable de su calidad. Y eso no se logra diciéndole qué tiene que hacer, porque ahí lo único que va a conseguir es que sea obediente y que el momento en que la agencia de acreditación no está mirando va a volver a hacer lo mismo ya. Y finalmente que hacerlo bien es un proceso, son aproximaciones sucesivas. Uno hace algo, resulta más o menos, lo mejora, pide disculpas, lo corrige, lo hace mejor. Pero hacerlo bien en un momento determinado no garantiza que uno lo va a seguir haciendo bien para siempre. Hay que aprender y lo que es más difícil de todo, hay que desaprender, porque lo que sirvió hoy, a lo mejor mañana ya no sirve. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ha sido la disertación muy interesante de la doctora María José Lemaitre del Carpio, directora del Centro Interamericano de Desarrollo, CIN. Para los comentarios vamos a dar el uso de la palabra a los panelistas que nos acompañan, pero en respeto al tiempo les vamos a dar solo 5 minutos. En primer lugar vamos a dejar a la doctora Lorena Macía Quiroga, presidenta del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNED. Muchas gracias. Ante todo, bueno, estimados asistentes, rectores, estudiantes, público en general, ¿no? Me es muy grato poder estar acá en este Encuentro Internacional de Educación Superior Universitaria para discutir este importante tema que es la calidad en la educación superior, ¿no? Y agradezco a María José por esta exposición que ha tenido, ¿no? Que es muy apropiada, digamos, para enmarcar, digamos, este proceso de reforma que tenemos aquí en Perú, ¿no? Como muchos de ustedes saben, Perú ha aumentado mucho el número de universidades en los últimos años, ¿no? Ha aumentado la cobertura de la educación superior, ¿no? Tenemos las matrículas universitarias aumentaron del 25% en 1990 al 40% de la población joven en el 2012, ¿no? Pero al mismo tiempo que se daba este crecimiento, ¿no? También se dio un crecimiento del subempleo, ¿no? Entre los jóvenes universitarios, ¿no? 4 de cada 10 jóvenes universitarios están subempleados, ¿no? Esto quiere decir que no están trabajando en una actividad acorde con lo que han estudiado, ¿no? Entonces esto justamente es lo que plantea, digamos, el reto que hoy se discute y es la razón de la reforma universitaria, ¿no? ¿Por qué la universidad no está formando alumnos para que puedan trabajar, digamos, en aquellas profesiones que están estudiando en la universidad, ¿no? Y eso hace, digamos, que se haya planteado esta reforma antes, ¿no? Y también, digamos, explica, digamos, la creación de una superintendencia de educación superior universitaria, ¿no? Que justamente lo que busca es la mejora de la calidad, ¿no? Que las universidades puedan preparar jóvenes, ¿no? Que luego van a tener las herramientas necesarias para poder trabajar más adelante en la profesión que han estudiado, y que también las universidades puedan tener un acercamiento con su entorno a través de la investigación, ¿no? Y en ese sentido hay buenas prácticas al respecto, ¿no? Que hay que seguir fomentando.
Hay buenos ejemplos, ¿no?, de universidades que están buscando desarrollar investigaciones que van a ser útiles para las comunidades cercanas, ¿no? Como por ejemplo facultades de ciencias agropecuarias, ¿no?, que realizan investigación sobre los insectos que atacan las plantas en la zona, ¿no? Son ejemplos de acercamiento a las comunidades del entorno, son ejemplos de buenas prácticas, ¿no?, que en general hay que fomentar en las universidades, ¿no? Y dentro de esto, digamos, el trabajo de SUNEDU se ha concentrado, digamos, en tres grandes líneas de acción, ¿no? Una primera gran línea de acción en el contexto del licenciamiento, ¿no?, donde se ha definido cuáles son las condiciones básicas de calidad, ¿no?, lo que María José llamaba los umbrales básicos de calidad, ¿no?, el umbral, digamos, por debajo del cual las universidades no pueden operar, ¿no? Y todo ello, digamos, está referido, digamos, a aspectos como utilizando, digamos, el ejemplo de la formación de los jóvenes, ¿no?, que cuando una universidad va a desarrollar un nuevo programa de estudio, ¿no?, que ese programa de estudio incorpore en el proceso de elaborar ese programa de estudio, que incorpore un análisis de la demanda laboral, ¿no?, qué cosa es lo que están buscando los empleadores, ¿no?, ya sea el sector privado o el sector público, ¿no? Y eso debe ser parte del procedimiento que cada universidad sigue para desarrollar sus planes de estudio, ¿no? Poder conocer, digamos, qué es lo que está buscando el sector privado y poder testear los planes de estudio que quieren ofrecer con el sector privado o el sector público, ¿no?, por un lado. Y eso es parte, digamos, de lo que está dentro de la matriz de condiciones básicas de calidad, ¿no? Es uno de los indicadores, ¿no? Otro indicador, digamos, también está vinculado también en el contexto de formar estudiantes que puedan luego trabajar, ¿no?, el seguimiento a los egresados, ¿no? También es muy importante que la universidad pueda tener un seguimiento de sus egresados, qué empleos están consiguiendo, en qué áreas, y si estos son consistentes con el programa que han estudiado, ¿no? Porque eso le va a dar información muy relevante a la universidad sobre si es que se requiere revisar esos programas de estudios, ¿no?, y mejorarlos, ¿no? Entonces, esto de acá, digamos, es algo que es parte de este proceso de mejora de calidad, ¿no? Y he dado un par de ejemplos de cómo en el proceso de licenciamiento institucional, ¿no?, se busca esta mejora, ¿no? Otro ámbito en el cual también se está buscando una mejora es en la parte de investigación, ¿no? Sabemos que en Perú hay muy pocos investigadores, ¿no?, comparado con nuestros pares en la región, con los otros países, ¿no? Hay cifras de CONCITEC, ¿no?, que dicen que en Perú hay alrededor de 2.000 docentes con PhD, mientras que en Chile, y aquí me va a corregir María José, hay como 10 veces más esa cantidad, ¿no? O cifras como que en Brasil las publicaciones en revistas académicas, científicas, son 14 veces más que en Perú, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de cómo nuestros pares han avanzado más en este camino de la investigación, ¿no? Y por el lado de nosotros, como parte de las condiciones básicas de calidad, ¿no?, también una de las condiciones básicas de calidad está vinculada con el tema de investigación, ¿no?, y donde se busca que cada universidad tenga sus propias líneas de investigación consistentes con sus objetivos institucionales, ¿no?, y que además tenga recursos humanos y financieros consistentes con las líneas de investigación, digamos, que está proponiendo la universidad, ¿no?, para su avance. Ya, gracias.
¿no? Entonces estos son ejemplos, ¿no?, de cómo a través de este proceso de licenciamiento institucional, ¿no?, se está buscando la mejora de la calidad, ¿no? Y parte de este proceso también, aparte, digamos, o sea, un par de ejemplos más, ¿no?, de cómo se está impulsando la mejora de calidad, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de supervisión, ¿no?, es responsabilidad de SUNEDU supervisar lo que es el uso de los recursos públicos o de los beneficios que tiene la universidad en términos tributarios, ¿no? Y para ello, digamos, es importante que estos recursos se utilicen para la mejora de la calidad, ¿no? Es decir, para capacitación docente, para la investigación, para la mejora de laboratorios, digamos, entre otros, ¿no? Entonces, esta también es una función de SUNEDU importante y está dirigida también a la mejora de la calidad, ¿no? Y finalmente, en el ámbito de lo que es los trabajos de investigación, SUNEDU, digamos, está desarrollando este gran repositorio de trabajos de investigación para alcanzar los grados o títulos, ¿no? Y se está en pleno proceso, digamos, las universidades, de adecuarse a tener estas bases de datos de trabajos de investigación que luego se pueden compartir, ¿no?, entre todos los miembros de la comunidad universitaria en la misma universidad o en otras universidades, ¿no? Y ya para resumir, entonces lo que he dado, digamos, son ejemplos de aspectos que se están avanzando vinculados con la reforma universitaria, ¿no? Y que es importante seguir impulsando esta reforma universitaria, ¿no? Podemos hacer una evaluación, digamos, para ver y corregir lo que sea necesario corregir, pero siempre con la idea de seguir avanzando, digamos, en este empeño de la mejora de la calidad, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora Lorena Macías. Vamos a dar el uso de la palabra brevemente al doctor Homero Ango Aguilar, rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho. 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera comenzar saludando a todos quienes estamos aquí y constituimos una nueva generación a partir de la adopción de la ley universitaria a la que se ha denominado la generación 30.220. En ese contexto quiero yo señalar lo siguiente. Indudablemente los seres humanos, en nuestro afán de entender la realidad y transformarla, lo que buscamos es mediante modelos, ya sean matemáticos, modelos físicos, químicos, sociales, de entender y comprender indudablemente nuestra realidad. En ese contexto de encontrar modelos que permitan una mejor convivencia, logros mucho más eficientes, indudablemente que nos encontramos siguiendo a Mintzberg, diría, en el mundo de las organizaciones. Estamos llenos de organizaciones y son las que han demostrado en este contexto mayor eficiencia y mayor eficacia. Tanto es así que nacemos en una organización, nos educamos en una organización, nos curamos en una organización, nos gobiernan organizaciones, nos controlan organizaciones y nos entierran también en las propias organizaciones. En ese contexto, diríamos, ratificando lo que dice Mintzberg, estamos en un mundo de organizaciones. Indudablemente que las diversas tendencias y las circunstancias del entorno que se dan hacen que estas organizaciones vayan mutando, vayan cambiando y vayan adaptándose mejor a su entorno. Le ocurre a las organizaciones como a las propias universidades lo que dice Darwin, que no triunfa en un contexto cambiante el más fuerte, sino el que mejor se adapta en ese contexto de cambio. En ese sentido, diría que las universidades indudablemente han estado sujetas a través del tiempo. Una de las organizaciones que ha sobrevivido mayormente ya casi por 1000 años a todo ese tipo de cambios, las nuevas tendencias económicas, sociales, políticas,
tecnológicas, científicas y todas ellas, pero finalmente han logrado sobrevivir. Por ello podríamos decir que las universidades son organizaciones que permanentemente están aprendiendo, de ahí que algunos se esfuerzan por denominarlas organizaciones inteligentes, o mejor aún, aquellas que a pesar de los cambios terminan sobreviviendo y sobreponiéndose. Estamos hablando de organizaciones resilientes en todo caso. Drucker dijo que indudablemente el cambio es lo único permanente en estos tiempos, y lo ha sido desde tiempos inmemoriales con toda seguridad. Y ahora estamos en un contexto en el cual Kotler ratificaría cuando diría que estamos en tiempos de caótica o en tiempos de incertidumbre, y nuestras organizaciones tienen que seguir adaptándose. En ese afán, diríamos, a través de los tiempos, se ha consolidado dentro de las universidades tres funciones bien importantes, que son las que desarrollamos y se da de manera universal. El de, primero, profesionalizante, formar profesionales, que es el contexto, luego desde los aportes de Humboldt, la Universidad de Berlín, para llegar a las universidades de investigación como productora de conocimientos, para luego hacer que éstas también se enlacen mejor con su entorno a través de la transferencia misma. Es decir, estamos hablando de organizaciones que producen conocimientos, que transmiten estos conocimientos para una adecuada formación profesional y que transfieren conocimientos al entorno para lograr un adecuado desarrollo social y económico. Y tanto es así que hemos llegado a la sociedad del conocimiento y de la información, donde el más importante papel lo cumple el capital humano, y tanto es así que estamos hablando de universidades de tercera generación, estamos hablando de universidades de clase mundial, como diría Yamil Salmi. Eso se asocia con las políticas que mencionaba bien la doctora Lemaitre. Indudablemente, como intenciones globales de políticas públicas, de cuál es la intención del Estado para lograr finalmente consolidar este tipo de reformas, este tipo de compromisos, de modo tal que pudiera pues una universidad terminar cumpliendo los roles que le asigna el Estado y formando a los profesionales que necesita para lograr y consolidar un desarrollo sostenible, o generando los conocimientos dentro del contexto de investigación, desarrollo e innovación, y lograr transferir los mismos para una adecuada formación profesional. De ahí que como política central de esta reforma sea el aseguramiento de la calidad, ¿no? Que lo ha mencionado bien ya la doctora Macías, en la cual no voy a redundar, sino que se afianza como una política de Estado, indudablemente política pública, que debe estar cada vez más basada para ser pertinente y sostenible en evidencias, como decimos ahora, y en esa medida tendrá pues finalmente un final feliz para todo el sistema de las universidades que aspiramos pueda cumplir con caras al bicentenario, lograr mejoras sustanciales y que la universidad esté articulada realmente al cambio de la sociedad peruana que es tan necesario. Muchas gracias. Vamos a dar ahora el uso de la palabra al doctor Manuel Rodríguez, representante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 5 minutos. Bien. Buenas noches, estimados colegas comprometidos con la calidad de la educación superior. En realidad me he impuesto yo la tarea como comentarista de la presentación de María José, no de repetir las cosas que ha dicho, pero quizás de hacer énfasis en algunos puntos de lo que ha mencionado y tratando un poco de contextualizar un poco a nuestra realidad, aprovechando esta inmensa oportunidad de que aquí estamos reunidos diversos actores de la educación superior, decisores políticos, decisores institucionales, gestores, llamémosles inclusive gente de base que mueve todo el mecanismo de la educación en el país. Ella comenzó hablando sobre tendencias y políticas y quería hacer énfasis en el término de la tendencia que, como ustedes
han podido darse cuenta, es un elemento externo, foráneo, que se genera externamente a nuestra realidad, pero no por eso tenemos que darle la espalda, ni mucho menos minimizarlo, todo lo contrario. Esas tendencias que se están dando a nivel global nos exigen un reto, y el reto es precisamente formular políticas dentro de nuestro sistema nacional para que estos retos sean realmente afrontados con verdad. Y en este caso, yo soy médico y obviamente he sido formado que, digamos, la secuencia es hacer primero, antes de un tratamiento, hacer un diagnóstico, ¿correcto? Y creo que ya no tenemos que perder mucho tiempo en el diagnóstico de nuestra realidad universitaria, que sabemos que es una universidad masificada, expandida desreguladamente, y donde con el concepto de calidad probablemente siempre va a ser un tema de discusión y de debate, porque no sabemos si efectivamente estamos en esas condiciones. Y precisamente en base a este diagnóstico yo recojo esas dos tendencias fundamentales, o mejor dicho, la tendencia una que ya hemos visto que es la masificación, pero la otra es la rendición de cuentas. Queremos mejorar el sistema nacional, y para mejorarlo tenemos que rendir cuentas de lo que estamos haciendo. Tenemos que dejar de lado esa especie de entorno feudal que viene de épocas históricas en que la universidad era incólume, no se le tocaba, no se le miraba, y de adentro todo era conocimiento y así se debían hacer las cosas. Pero ya no es, ya los tiempos han cambiado, tenemos que rendir cuentas. En este caso, con los modelos nacionales, la universidad pública tiene que rendir cuentas quizás aún más porque es el Estado el que provee los fondos. Pero nosotros que venimos de la universidad privada, también tenemos que rendir cuentas a nuestros muchachos y a sus padres, familias que hacen denodados esfuerzos para que sus hijos tengan una formación de calidad. Entonces, bajo ese sentido es que vienen ya todos los conceptos de aseguramiento de calidad. Y esa es la segunda parte que María José toca y lo define claramente, y donde estratifica el tema del control de calidad inicial, el licenciamiento, la acreditación, y ella trae, digamos, la propuesta de CINDA, que es un poquito diferente a la política de aseguramiento de calidad que ha promulgado el Ministerio. Coincide en el tema del licenciamiento y acreditación, y CINDA lo que hace es, el de fomento de la calidad le da el enfoque de auditoría académica, que yo es el que quiero rescatar en este momento. Fíjense, nosotros como universidad hemos tenido la oportunidad de transitar en estos caminos de aseguramiento ya un buen número de años, y hemos aprendido tantas cosas que realmente hemos llegado, ¿no? Estamos entrando a una fase que consideraría que es esa tercera fase de madurez institucional. Voy a ser muy breve con este ejemplo. Creo que todos ustedes saben que cuando se avecina un proceso de acreditación, uno tiene que hacer unas encuestas para tomar el pulso a la realidad de la comunidad universitaria. Y bueno, y nosotros hacíamos esas encuestas y después nos sometimos al proceso. Pero después nos dimos cuenta, pero ¿por qué hay que hacer encuesta cada vez que viene un proceso de acreditación? Y lo que nosotros tenemos ya institucionalizado en la universidad, un sistema de consulta a toda la comunidad universitaria, periódicamente, anualmente, sobre cuál es su índice de satisfacción con los diversos servicios, tareas, formación, investigación, etcétera, que ofrece la universidad. Y de esta manera tenemos ya una información, ese cuarto elemento que tiene el sistema de aseguramiento de calidad, que es el del sistema de información, lo cual nos permite tener una idea más clara hacia dónde debemos llegar y no, digamos, gastar esfuerzos duplicados y repetidos en forma permanente. El tercer punto que tomó María José fue el impacto del aseguramiento de la calidad. Mencionó este proyecto que yo tuve la inmensa satisfacción de participar, pero les confieso que fue frustrante porque cuando se eligieron los países para hacer el análisis, lamentablemente nosotros en ese momento, en el año 2010, no teníamos nada que ofrecer como sistema de aseguramiento de calidad. Frente a eso, les comento y les pido en todo caso su colaboración. Estamos ahora involucrados en tratar de ahora, extemporáneamente, aplicar el mismo procedimiento para ver si efectivamente en el país estos procesos de mejoramiento de calidad, de aseguramiento de calidad que se han implementado, han tenido, por lo menos en forma comparativa, los mismos efectos, o quizás han sido un poco diferentes, o quizás nos dan luces sobre hacia dónde tenemos que ir modificando el camino en este sentido. Y finalmente, para no pasarme del tiempo,
quería comentar el tema que también lo menciona al final María José, el tema de la calidad. Fíjense, yo soy director de la Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad y esto casi suena, ¿no?, un poco anecdótico, pero cuando yo soy miembro del Consejo Universitario de la universidad y cuando hay un problema, bueno, ¿y esto quién lo ve? Que lo vea calidad, que lo vea calidad, que lo vea calidad. Entonces yo digo, caray, en esta universidad, si quieren hasta abrir la puerta hay que hacerlo con calidad, entonces yo también tengo que hacerme responsable que el que abre la puerta tenga que hacerlo con calidad. Entonces ese es un poco el concepto un poco distorsionado, y creo que es sumamente importante que todos nosotros aquí sabemos o debemos saber cuál es el ámbito y cómo se debe manejar el concepto de gestión calidad institucional. Y uno de estos elementos creo que es, y con esto acabo, por ejemplo, disculpen si no lo sabía, pero está acá al lado a mi izquierda, ahí al fondo, hay 3 símbolos, 3 universidades distintas, pero que ponen puntos de convergencia. La calidad tiene también esa característica, hace converger a las instituciones. Y yo saludo significativamente el hecho de que están poniendo, me imagino que respetando sus propias identidades y sus contextos, están poniendo en agenda elementos comunes que probablemente los van a hacer trabajar de una mejor manera. Mi saludo cordial a todos ustedes y espero que sigan en el camino del éxito. Muchas gracias. Bien, sin duda ha sido un panel muy interesante. Agradecemos a la doctora María José y a los panelistas. Y quiero resaltar 2 conceptos que nos ha dejado la doctora María José. El primero, que aseguramiento de la calidad asegura que la educación superior cumpla con umbrales de calidad. Esa frase nos dice mucho. Y el segundo, que hay que mirar hacia atrás para ver lo que se ha hecho, pero más importante es mirar hacia adelante para lo que falta realizar. Muy bien, le damos las gracias y creo que ya viene un break. Muy amable.